¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir cada semana, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar. Y sí, también en agosto, programas de estreno con todos ustedes. Aquí no hacemos redifusiones, ni les ponemos musiquitas, ni las mejores entrevistas del año. ¿Por qué? Pues porque cada semana tenemos una gran excusa para tener una gran nueva entrevista, un gran nuevo programa, y así tratamos de hacérselo llegar a todos ustedes. Y hoy no es una excepción. Y cuento conmigo, también en agosto, también en verano, aquí en Es Radio, con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, ya con este calor, pues tratando de atravesar este verano caluroso que tenemos por delante, pero bueno, muy contento de tenerte aquí y de tener también desde Value School a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, seguro que más cómodo que Domingo, que tendrá un poco hasta de frío. Con este ¿Tú crees? Me parece que sí. No, pero ya estoy acostumbrado, ya estamos a finales de verano, yo ya me voy acostumbrando a todo. O sea, esto no es sano. Venimos aquí. Para el año que viene... Hoy la corbata me la he perdonado. Para el año que viene os voy a hacer algo en la regulación. Y, esa que y yo te apoyaré. Claro, Manuel. Manuel Llama, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Hombre, si vas a venir solo para quitar el aire, casi mejor entra por teléfono. A mí me encanta el calor. Calor. Pues si hace mucho calor fuera, por eso dentro ponemos el aire acondicionado. Bueno, pues a veces demasiado. Vamos a buscar alguna compañía de aire acondicionado a ver si está bien a un PER bueno y tiene buenas fosas y buenos fosos. En fin, bueno, tengo a todos mis colaboradores habituales conmigo y dirán ustedes, ¿y a quién nos traes hoy al programa? Bueno, pues directamente del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, a una gran amiga de este programa que a mí me encanta cada vez que viene y me encanta saludarla. Rocío Recio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí. Muchas gracias por venir a vosotros. En pleno mes de agosto, que se agradece, y más, en fin, con estos días que salir a la calle a estas horas, pues parece que te quema los pies el asfalto. Y bueno, pues con asuntos muy interesantes, del que ya nos hablaste la última vez, pero como nos quedamos con ganas, te hemos dicho, oye, Rocío, ¿por qué no te vienes? Y seguimos hablando de esas frases, de esas grandes frases, de esas grandes enseñanzas que nos han dejado los grandes inversores que a lo largo de la historia han hecho beneficios y han convertido grandes rentabilidades. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, un placer. ¿Qué te parece si antes de empezar con la entrevista hacemos algunas recomendaciones, pero quizá algo más, porque ya ahora será de cara a la nueva temporada, ¿no, Luigi? En Value School, de cara a septiembre, ¿qué tenéis? Bueno, pues las actividades comienzan el día 18 de septiembre, entonces ya, bueno, pues que se den de alta en la página web, porque son además presenciales. Las conferencias, las dos de los últimos 2 miércoles, serán actos ya en la sede. Tenemos a Jorge Sieiro, tenemos a Luis Ángel Hernández, hay una charla de ETFs, en fin, que ya empiecen a descargarse las invitaciones, porque para venir presencialmente a la sede hace falta enseñar la invitación. Y para el que esté ahí apurando todavía, que todavía está en el chiringuito, que tiene a la familia tostándose al sol y dice, yo aquí mejor me cojo el móvil y me miro un contenido de estos fantásticos que tenéis. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, pues como hemos venido recomendando últimamente, el curso del despertador de tu dinero, pues es un curso de iniciación también muy bueno, muy completo, y si no lo han hecho ya en las semanas anteriores del verano, pues ahora es un buen momento para ponerse al día. Nunca es tarde si le dichas. Nunca es tarde. Muchas gracias, Luigi, por esas recomendaciones. Domingo, nosotros recordarle a todos nuestros oyentes que pueden ser miembros de una comunidad inversora fantástica, que no es competencia de otras, sino complementaria. Exactamente, la cuadrilla de Tu Dinero, hay mucho contenido, tanto en la propia página de la cuadrilla como en el canal de YouTube, y complementario, yo te iba a decir. Pueden descubrir, yo creo que tenemos unos cuantos vídeos de los que hemos hecho este año, porque hemos empezado este año de una calidad excelente sobre inversión en Argentina, sobre oro, sobre Bitcoin, y yo creo que se ven de cada tema de estos que les gusten, buscan uno en la página de Value School, otro en la cuadrilla, y yo estoy convencido de que, vamos, ya no tienen que estudiar más, ya con ese vídeo, uno en cada sitio, ya tienen toda la información necesaria para acercarse a prácticamente cualquier tema fundamental de la inversión. Y fíjate, si se lo han visto en el chiringuito, luego por la noche en la cena con el cuñado, van a ver... Le van a dar lecciones. Es que no tienes ni idea. Mira lo que acabo de oír a un tío muy bueno que dice esto. Bueno, pues hechas esas recomendaciones, ya nos vamos sin perder más tiempo a la entrevista.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues con Rocío Recio, grandes lecciones de los grandes inversores a lo largo de la historia, esas frases que quedan para enmarcar y que, bueno, pues nos hablan de distintas enseñanzas que viene muy bien conocer a la hora de, bueno, pues mejorar nuestro paso a paso en la inversión a lo largo de la vida. Pero, Rocío, las tradiciones mandan y aquí Luis Alberto Iglesias Luigi tiene la primera pregunta en el disparador. A ver. Bueno, primera pregunta. Yo lo que voy a hacer entonces es que frase. de las que... No, precisamente como las tiene ella, yo voy a decir, bueno, pues Rocío, ¿por qué frase querrías que comenzásemos hoy a tertuliar, a conversar entre todos? Pues yo empezaría quizás por la más básica, lo más básico de todo, que es una de Warren Buffett, que tengo aquí, que dice que la regla número 1 es no perder dinero nunca y la segunda, no olvidar la regla número 1, ¿vale? Pero ojo con la segunda, ¿eh? Ojo es con la más segunda, importante que es la más primera. importante, efectivamente. Parece algo fácil, algo sencillo, algo que todo el mundo tiene interiorizado y la verdad es que no. Hay que tenerlo muy presente a la hora de invertir. Vale, ahora ya, si no te importa, Luis Fer, yo ya tomo el testigo. ¿Cómo porque abusa, eh? Tiene la primera pregunta. Yo le he y luego coge el lanzado. testigo y Esa tira ya la que pa'lante. tiene, esa ya la que tiene en la lista de frases que vamos a Bueno, comentar. las tenemos todos. Sí, pero bueno, yo me fío de su criterio, ¿no? Querría que ella... Bueno, a lo que voy. Fijaos lo importante que es que el hincapié está puesto en la evitación, es decir, hay que evitar las pérdidas. No, el secreto del éxito a largo plazo no está en maximizar las ganancias, que por supuesto es todo lo que deben ser tan altas como se puedan alcanzar, pero es mucho más importante minimizar las pérdidas. Aquí hemos tenido a Marcos Álvarez en varias ocasiones y él tiene este ejemplo que me parece magistral de lo que él llama el efecto Alzamora. Es un conductor de motocicletas, un corredor de carreras de motos que consiguió ganar el premio mundial sin haber ganado una sola carrera. Lo que había hecho era no perderlas. Entonces, claro, ¿por qué? Y también hace unas semanas tuvimos a Jorge Sierro que nos explicó esto de que en inglés se conoce como el volatility drag. Es decir, si tú tienes una pérdida de un 50%, vas a tener que duplicar, hacer un 100% para estar igual que te quedaste, o sea, igual que estabas al principio. Es decir, el virgencita, que me quede como estoy, exige que tu fondo duplique de donde estás ahora tras la pérdida para solamente quedarte como estabas. Con lo cual, a largo plazo, es muy importante una estrategia, como dicen pues Rafa Ortega, Carlos Santiso, profesores de Value School, no tanto conservadora, sino defensiva. Es decir, que haga mucho hincapié a eso, a minimizar las pérdidas, porque son criminales para un proceso a largo plazo, donde puedes alcanzar grandes rentabilidades sin haber sido el bateador que ha lanzado la pelota fuera del estadio cada vez que la has pegado. No hace falta tanto para eso. Esto es un poco, Rocío, en línea con lo que está comentando Luigi. La clave es no perder. Entonces, para no perder, es fundamental a la hora de invertir, por ejemplo, tener un gran margen de seguridad. Es decir, por mucho que vayan mal las cosas, incluso en el peor de los escenarios, hay muchas probabilidades de que la inversión salga bien porque mi margen de seguridad es elevado. Claro. ¿Nos puedes definir en qué consiste el margen de seguridad? Claro. ¿Y con qué margen más o menos es el que operáis en Cobas? A ver, el margen de seguridad es la diferencia que hay entre el precio de cotización y el valor intrínseco de ese valor, es decir, lo que realmente pensamos o estimamos que vale ese valor. Entonces, como bien dices, cuanto mayor sea ese margen, menor probabilidad tengo de incurrir en pérdidas, de que ese negocio pues sea erróneo o me haya equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué márgenes de seguridad manejamos? Depende de qué sector, de qué compañía, pero bueno, márgenes elevados, 70, 80%, es decir, cuanto más alto sea, mejor. Entonces, es lo que decías tú, Luigi, puedes tener pérdidas, claro que sí. Al final, si uno elige el activo más rentable en ese largo plazo, como es la renta variable, sin duda en el corto plazo pues puedes tener pérdidas, caídas, pues que están ahí asociadas a esa inversión. Lo importante es en el largo plazo y obtener esas buenas rentabilidades. Y luego la gran toma de decisiones. Aquí hay
hay algo que en muchas clases y vídeos de los que hemos hecho y otros programas a Domingo le gusta repetir, y yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación, y es que tenemos que tener cuidado en la toma de decisiones, porque quizá desde el principio estamos incurriendo en esta regla número 1 e incluso en la regla número 2. Porque yo estoy harto de oír a amigos muy conservadores en lo referente a finanzas. No, yo a mí no quiero perder dinero, por lo tanto voy a dejar mi dinero en el banco. Bueno, pues ya has tomado una decisión, y es la decisión de romper esta regla, porque tu decisión es perder el dinero de manera sistemática. Entonces, es importante tener esto en la cabeza, porque claro, si tú lo que quieres es evitar a toda costa la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de capital, no puedes no hacer nada. O sea, la decisión de no hacer nada es decisión de fastidiarla en esta primera norma. Sí, pero fíjate, a mí me gusta mucho esta frase, porque cuando alguien ve las rentabilidades de Warren Buffett, si uno pone en Google rentabilidad Warren Buffett o capitalización que ha conseguido Warren Buffett desde sus inicios, va a haber una línea creciente, no constantemente, tiene sus picos, pero vamos, una tendencia claramente hacia arriba, y que en los últimos 25 o 30 años, como se va acumulando, acaba alcanzando cifras disparatadas, su fortuna o el valor de su empresa. Y claro, cuando uno ve eso, siempre la tentación, lo que te lleva a la mente, a la intuición es: este es el mejor, este es el que siempre elige la acción que mejor lo está haciendo en ese año, la acción que mejor lo está haciendo en los últimos 5 años, ha cogido el sector de moda, y el propio Warren Buffett te dice que que mi regla número 1 es no cometer grandes estropicios. Sí, es verdad, ha acertado mucho, sí es verdad, tiene inversiones muy exitosas, pero probablemente ha dejado ir, bueno, probablemente no, es que él mismo lo cuenta, ha dejado ir muchas inversiones que tenían buena pinta porque había algo que no le gustaba, cumplían ese margen de seguridad del que nos hablaba Rocío, había algo que le olía un poquito mal, y dice: ¿que estoy perdiendo algo que potencialmente podría ser muy bueno? Sí, pero no olvido mi regla número 1, es: no quiero tener posibilidades de perder dinero. Porque fíjate, dice, no es no perder dinero, dice, la regla número 1 es no perder dinero nunca. Y eso es clave, y el que más dinero ha ganado en los últimos 50 años en bolsa te dice: lo he ganado yendo a no perder. Y eso casi ningún pequeño inversor es capaz de interiorizar. Pero jugando, o sea, yo creo que, y en esto me gustaría saber tu opinión, Rocío, porque efectivamente, o sea, margen de seguridad, pues que el precio de la acción esté un 50, 60, 70 por debajo, por ciento por debajo del precio objetivo, del precio que consideráis que es el correcto. Y ahí hay un margen de seguridad amplio. Otra forma de verlo, siguiendo con Warren Buffett. Warren Buffett dice que en el 99% él se dedica única y exclusivamente a ver, a analizar empresas, a ver oportunidades de inversión, y el 99% de las veces dice no. El cesto de los nos es enorme. Solo dice sí cuando lo ve tan claro, que la probabilidad de perder, no hay nada imposible, puedes perder, pero la cuestión es minimizar desde ese punto de vista los errores de inversión. Es decir, que tiene que estar muy clara cuál es la inversión, que es una inversión, diáfana. Sin duda. Hay que estudiar minuciosamente la compañía, el negocio, cuál es, pues en qué sector se encuentra, en qué parte de la cadena de valor está. Es decir, hay que hacer un estudio muy minucioso, pues precisamente para eso, para meter en el saco de los sís o en el saco de los nos. Y como bien dices, la mayoría de las veces es no. Es no, porque hay que pasar una serie de filtros, de datos importantes que no es fácil. Y fíjate, también otra idea a propósito de lo que habéis dicho es que el propio Buffett afirma en sus cartas, que tenemos en Value School traducidas desde el año 2018, que esa gran rentabilidad se debe a pocas de sus inversiones. Es decir, en la cartera son pocas las que se salen del estadio, y a las demás les pide por lo menos que no pierdan dinero, pero pueden ser muchas las que él dice que pues no han ido a ninguna parte realmente, o no han sido brillantes inversiones. Son siempre pues este principio de Pareto, ¿no? Ese 20%, y estos son números redondos, de tus jugadas te van a dar ese 80% de la rentabilidad. Aquí también ocurre. Vamos con una nueva frase. Benjamin Graham: una acción no es solo un símbolo de teletipo o un parpadeo electrónico, es una participación en una empresa real con un valor subyacente que no depende de su precio.
Rocío. Justo es lo que decía antes, es decir, al final somos propietarios de activos reales y invertimos en las compañías y lo hacemos de la misma manera como si fueran nuestras, es decir, tenemos que entender muy bien lo que decía el negocio, en qué parte de la cadena de valor está, cuáles son, digamos, esas barreras de entrada que ofrece el propio negocio en sí, e entenderlo muy bien. Es decir, al final es un activo real, hay que quitarse de la cabeza que estás invirtiendo en acciones, pues oye, pues aquello de jugar en bolsa o como dice el propio Benjamin Graham, ¿no? Un parpadeo electrónico. No, al final somos partícipes, somos, digamos, dueños en proporciones pequeñitas, pero lo somos de estas compañías y así es como hay que verlo. Esto es importante porque yo creo que es una de las lecciones básicas de cultura financiera. La inmensa mayoría de inversores minoristas que invierten en bolsa o que tienen ahorros pero no invierten en bolsa por miedo, piensan que que todo se reduce a una mera cuestión de azar, prácticamente, donde las acciones caen o suben, pero no saben por qué, además a muy corto plazo, y no son conscientes de que no tiene nada que ver con eso, que no es una cuestión de cotización, y además está relacionado con otra frase que a mí me gusta mucho de Warren Buffett, que el mercado es un maníaco depresivo a corto plazo. Es decir, realmente es casi imposible predecir lo que va a pasar en el mercado a muy corto plazo. Sin embargo, a largo plazo es fidedigno. Por eso es importante, insisto, en conocer el negocio, porque al final en el largo plazo sabes que si el mercado, por lo que sea, te lo está poniendo más barato esta compañía y tú sabes que realmente vale más, al final precio y valor acaban convergiendo en un futuro. Pero fijémonos en lo alejada que está esta cita y esta reflexión de la actividad inversora, o quizá más bien, no sé si decir, especuladora, de mucha gente que juega a intentar ganar dinero en bolsa. Me refiero a los tradings de corto plazo, ya no el intradía, es decir, casi podría uno comprar o vender cualquier cosa mientras tenga un precio que cotice en un mercado, cuando, no sé, la gente que mira señales de no, long está, no sé si sobrecomprado o infracomprado, tiene un techo, tiene una resistencia. Vamos, ese tipo de reflexiones entiendo yo que tienen muy poquito que ver con el hecho de qué esté pasando en el negocio, con la actividad que tiene, con la venta de sus productos. Lo que quieren es que ese precio pues vaya donde tiene que ir en un tiempo rápido para sacarle a lo mejor 2 euritos a la operación, pagar sus impuestos y sus comisiones y meterse en la siguiente. Es decir, este enfoque tiene mucho sentido cuando se concibe eso, que la empresa es una máquina de crear riqueza vendiendo servicios y productos, pero con un plazo que desde luego excede a lo mejor las 2 semanas. Pero fíjate que incluso dentro del mundo value yo me he encontrado en los últimos años, sobre todo algún pequeño inversor muy obsesionado con los números, con las ratios, con que, oye, que parezca que está barato, que no tiene deuda, que las cifras que sean que encajan con el relato básico value, clásico de, bueno, pues esta empresa tiene buena pinta. Pero esta cita lo que nos dice es, cuidado, estás comprando una empresa real. Y para poder invertir de verdad tienes que saber cuáles son las características de esa empresa en concreto, más allá de lo que te dice la hoja, los estados financieros, el balance, las pérdidas y ganancias. Tienes que conocer el sector, tienes que conocer la empresa. El otro día estaba Carmen Pérez, compañera tuya en Cobas, cómo nos describía el sector del retail y las empresas en las que ella estaba invertida. Es que se notaba que sabía hasta el tipo de ropa que estaban poniendo en las tiendas en este momento, OBS, aquella compañía italiana. Pues eso a mí me genera cada vez más dudas, ese inversor que parece que es solo con un enfoque value, a lo mejor y de largo plazo, pero como demasiado numérico. Porque otra cosa son estas inversiones que hacen ahora de decir, si cumple 4 o 5 criterios, casi de no me meto a analizar, simplemente busco 4 o 5 criterios como muy tasados. Bueno, ahí podríamos discutir, pero el pequeño inversor que solo mirando los estados financieros cree que puede anticipar si una empresa está cara o barata, cómo le va a ir, como no, hasta que no conozca realmente el negocio de la empresa, a mí me parece muy peligroso meterse en ella simplemente, incluso aunque sea a largo plazo, incluso pues, con ese análisis de voy a conseguir un valor interesante. Luego yo creo que también el hecho de percibir las acciones, eso, como un parpadeo, como también alimenta yo creo que en ocasiones mal uso que se hace de los mercados, de la renta variable, de la bolsa, como un casino. Y me explico. Bueno, aquí Luigi en Value School
bueno, pues dirige pues un catálogo de formación extraordinario en el que se van enseñando pues distintas disciplinas dentro de la inversión y aprender a invertir y a construir una cartera y distintos tipos de cartera, pero tratando de dar un conocimiento amplio de cómo funciona el mercado de valores, entre otras cosas, que cuando compras acciones, compras compañías, para tratar de generar o hacer que el patrimonio vaya creciendo a largo plazo. Pero también hay muchas formaciones en Internet que se anuncian enseñándote, que te van a enseñar lo que decía Luigi antes, ¿no? A invertir mirando las figuras que realizan distintas acciones en plazos de 15 segundos. Y metiéndote en una compañía en 15 segundos durante varios momentos a lo largo de 2 horas, vas operando y vas viendo si aciertas o no aciertas, de nuevo parece un casino, y si vas haciendo lo que el profesor te va diciendo, pues tratas de acertar el mayor número de veces en ese periodo de 2 horas, en esos tramos de 15 segundos, para finalmente ver si tu saldo es positivo o negativo al final de esas 2 horas, y si le has ganado dinero o no, y además haciéndolo de manera apalancada, con lo cual para que el multiplicador sea un poco mayor. Es decir, se alimenta un poco esa imagen que no deberíamos tener de la bolsa como un casino, y que yo creo que en parte, yo no sé, esto ya es una opinión muy personal, pervierte una modalidad de inversión que también tiene su ciencia, tiene sus seguidores, y yo creo que tiene también un peso importante específico, que es el análisis técnico. A nosotros nos gusta menos, pero hay grandes analistas técnicos que bueno, pues que haciendo sus números y analizando sus gráficas, pues también tienen su éxito. Pero vamos a seguir avanzando. Nueva frase: ideas con valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. ¿Cómo es esto, Rocío? Bueno, es que esto es muy importante. La diferencia entre precio y valor no es lo mismo, claro que no, y hay que tenerlo clarísimo. O sea, es una premisa a la hora de invertir que el precio y valor obviamente son diferentes y que al final acaban convergiendo en el tiempo si has elegido bien ese negocio, ¿no? Y al inversor paciente, desde luego, le llegará su recompensa, ¿no? Nos podemos encontrar compañías, y hablo de, bueno, pues para intentar explicar esa diferencia entre precio y valor, nos podemos encontrar con una compañía, por ejemplo, que tenga un precio de 80 y realmente, pues en este sentido, valga 100, es decir, aquí hay una infravaloración absoluta, pero nos podemos encontrar en el caso contrario, que tenga un precio de 100 y en cambio tenga un valor de 80, es decir, aquí hay una sobrevaloración. Entonces, hay que saber muy bien, insistimos, en qué tipo de activo escoger. Oye, pues un activo en el que tú te sientas seguro, que tú consideres pues que puede batir esa inflación, en el que te sientas cómodo, pero sin duda escogerlo bien, y sobre todo pues ciñéndonos a esa primera frase con la que empezábamos este programa, de la primera regla es no perder dinero, y la segunda pues intentar no perder, o sea, no olvidar esa regla número 1, ¿no? Entonces es muy diferente ese concepto de precio y valor, y hay que tenerlo muy claro a la hora de invertir. Es una frase que a mí personalmente me gusta mucho, de Warren Buffett. Es clave, y yo creo que resume a la perfección lo que es el análisis value, el análisis de fundamentales, intentar comprar buenas compañías a precios baratos, es decir, comprar buenas compañías baratas, porque esto es como el que compra una casa y se encuentra un chollo, sí, un chollo directamente, es decir, compra una casa que vale la mitad del precio de mercado, y con el tiempo, pues finalmente el precio de ese inmueble pues se acerca al valor objetivo y lógicamente sacas un beneficio. Pero esto también tiene mucho que ver, corrígeme si me equivoco, Rocío, con el horizonte temporal. Es decir, el precio es el que establece los mercados día a día de forma constante. El precio objetivo, el valor de esa compañía, el que es donde radica la oportunidad, pero eso puede pasar mucho tiempo claro. antes de que el precio y valor converjan. De ahí precisamente la importancia del horizonte temporal. Cuando hablamos de largo plazo, yo a veces, gente que se nos acerca y nos pregunta, ¿no? Amigos, familiares, etcétera, o gente que conocemos, y nos dice, bueno, tengo aquí un dinerito, he pensado en invertir, y dices, bueno, muy bien, pero oye, recuerda, importante, horizonte temporal, porque tú quieres invertir, pero a largo plazo. Y dices, sí, a largo plazo.
pensaba sacarlo dentro de 6 meses. Vale, pues eso es largo plazo, eso no es. Largo plazo. 6 meses, largo plazo no es. Entonces, para situar un poco, cuando hablamos de largo plazo, ¿cuál es el horizonte temporal razonable de largo plazo? A ver, en Cobas siempre lo decimos. Al final esto es una inversión que sigue la filosofía de inversión value investing o inversión en valor, que es precisamente eso, invertir en compañías que están infravaloradas y esperar el tiempo que haga falta esperar hasta que al final el mercado acaba reconociendo ese valor. ¿Cuándo lo acaba reconociendo? Pues no lo sabemos. Hay negocios que sí que es verdad que el mercado acaba reconociéndolo antes, hay negocios que no, que tardan un poco más. Por eso decimos, oye, paciencia y largo plazo. ¿Cuánto es ese largo plazo? Pues al menos hay que invertir aquel capital, aquel dinero que uno considere que no lo va a necesitar, al menos en los próximos 5 años. ¿Vale? Si tú de aquí a 5 años necesitaras el dinero, por supuesto que puedes tirar de él, pero lo suyo es que no. ¿Por qué? Porque precisamente eso, hay que esperar, hay que darle tiempo de maduración a esos negocios a que acaben haciendo las cosas bien y el mercado lo acabe premiando. Y eso puede llevar pues muchos años, 5, 10, 15, cuantos más años mejor. Sí, se suele decir que a partir de 5 años se considera largo plazo. Para nosotros siempre decimos... Pero mejor vete a 10, 12, claro, 15 tiempo. Y si puedes más. Yo siempre hablo de 7 mínimo, pero ya conforme va pasando el tiempo y llevo más años en el ámbito de la inversión, voy ampliando mi horizonte temporal y ya hablo de 10 años o más. Pero, y esto está relacionado también con otra frase de uno de los mejores, el mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett, ¿no? Compra una compañía como si fueras a comprarla para toda la vida. O sea, esta compañía la compro con la intención de no venderla jamás. Eso es un poco también Es así y es tal cual. Creo que aquí tenemos una de esas principales paradojas que cualquiera que empiece a entrarse en el mundo de la inversión se encuentra muy pronto, ¿no? La tesis, el planteamiento, al que se han dado incluso premios Nobel, de que los mercados son eficientes. Que a veces no puede ser. Entonces, si el mercado es eficiente, la gestión activa no cabe, porque se basa precisamente en la realidad de que el mercado no es eficiente. Escuchando el programa ya hemos explicado por qué en el corto y medio plazo no lo es y se dan esas ineficiencias de valor que gestores como Cobas explotan para conseguir un beneficio, pero te plantean que eso no obsta para que a largo plazo sí se tienda a la eficiencia, es decir, a que las cosas acaben cotizando por lo que realmente valen, ¿no? El que se indexa pues puede pasar perfectamente de estas disquisiciones porque justamente es la forma, digamos, más próxima a invertir pensando que el mercado es eficiente. Tu inversión va a valer lo que eso valga en el mercado en cada momento. Aquellos que apuesten por la inversión activa van a tener que conciliar esas dos posturas. Los Nobel no pueden estar equivocados y los gestores activos no pueden ser unos vendehumos. Hay que conciliar las dos. Sobre esto del tiempo, a mí me parece muy importante para el pequeño inversor. Otra de las frases que teníamos que nos había... que tenía preparada Rocío, dice: la mayor ventaja que puede tener un inversor es una orientación a largo plazo, en este mismo sentido, porque mucho pequeño inversor se acerca a la bolsa con miedo y dice: ¿por qué voy a meterme yo ahí? Es un ámbito en el que hay gente que sabe muchísimo más que yo, tiene más información que yo, tiene más dinero que yo. Es lógico que de una primera mirada es lógico que la vean con cierto respeto y que piensen un poco esa caricatura que hacen las películas de que la bolsa es un lugar en el que los pequeños inversores van a ser los primos, los que van a pagar, y los grandes... a los que se come el lobo de Wall Street. Más o menos. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta frase, la mayor ventaja de poder tener un inversor es una orientación a largo plazo, es la que justifica que el pequeño inversor pueda entrar en la bolsa sin esos miedos. Efectivamente, muchos de los grandes operadores del mercado, porque tienen que presentar resultados cada trimestre o cada año, porque tienen inversores más orientados al corto plazo, porque tienen que dar explicaciones en los medios de comunicación cada cierto tiempo, pueden tener horizontes temporales muy cortos, mucho más cortos, digo, trimestrales, anuales o incluso más cortos. Entonces, un pequeño inversor que mira con esos 5 o 7 años de los que hablaba Rocío, de los que hablaba Manu, de repente dice: si yo sé menos que es el operador de esa gran casa de inversión, si tengo menos información, si he estudiado menos, si todo eso es verdad, pero tengo algo que él no tiene, 7, 10 años. Y esa es la ventaja que le permite luego tener unos resultados a largo plazo mejores que las del operador. Entonces, no es contradictorio pensar
que el pequeño inversor puede acabar teniendo mejores resultados que los grandes, algunas de las grandes casas, incluso algunos de los grandes patrimonios que se acercan a bolsa, si tiene de su lado el tiempo. Y siempre y cuando Domingo juegue bien sus cartas desde el punto de vista emocional. Por supuesto. Bueno, Porque claro, los estudios, demuestran que precisamente esa diferencia, ese hecho tan paradójico de que el inversor promedio en el SP500 no gana a largo plazo la rentabilidad del SP500. Claro, dices, pues si tú estás invertido ahí, ¿cómo no vas a ganar? Es decir, si yo voy en el autobús a Valdemoro, ¿cómo no voy a llegar a Valdemoro? Pues no, ¿por qué? Porque te has bajado y luego has vuelto a subir. ¿No llegas? No llega hasta Entonces, a los 5 minutos. Estás bajado. Claro, te has pues quedado entre Pinto. Mientras que uno sepa gestionar a largo plazo esas emociones que van a sabotear todo el proceso, si uno es presa de ellas, pues mientras que lo sepas hacer, ganarás dinero. Pero es que eso es una gran batalla. Esa es parte, quizá, el principal aprendizaje. Mira, sí, solo para cerrar este tema del largo plazo y demás, otra frase que me encanta de Buffett, aunque lo estamos nombrando demasiado por lo que veo, pero dice, si no estás pensando en ser propietario de una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en poseerla durante 10 minutos. Entonces, o piensas en largo plazo o complicado. Desde luego que sí. Otra de las ideas, esta vez no de Buffett, sino de, que en paz descanse y Dios le tenga en su gloria, Charlie Munger, su gran socio. No hay mejor maestro que la historia para determinar el futuro. Hay respuestas que valen miles de millones de dólares y que se encuentran en un libro de historia de apenas $30. Ojo, ojito a esta frase de Munger. Ojo, Qué gran frase. Pues quiere decir mucho. O sea, de hecho, en el primer libro de Benjamin Graham, el padre del value investing, del inversor inteligente, aquí se pueden recoger muchísimas de las citas o de pensamientos aplicados a esta filosofía de inversión, ¿no? En base, pues, a toda su experiencia vivida. Y eso es teoría. Al final nosotros lo decimos mucho a nuestros inversores. ¿Qué mejor manera que tienes de aprender a equivocarte? ¿En qué momento, tomar mejores decisiones de inversión que haciendo la propia inversión en sí? Es decir, una cosa es la teoría, que la puedes encontrar, como bien dice, en un libro de $30, pero luego realmente está la práctica. La inversión en paralelo, y es donde realmente pues acabas aprendiendo, acabas adquiriendo tus experiencias y pues estas grandes citas que nos han dejado estos personajes, o sea que... La experiencia como valor. Y el valor del conocimiento. Bueno, Charlie Munger, si por algo se caracterizaba, decía que en su casa le llamaban el libro con patas. O sea, porque estaba pegado a los libros y además leía de todo. Leía filosofía, la leía historia. La multidisciplinariedad es una de las cosas que más aportó a la gestión, ¿no?, de Buffett una vez empezó a... se hizo socio de Munger, ¿no? Munger le enseñó eso de que tenía que aprender de todo, que tenía que saber absolutamente de todo. O sea, que la curiosidad es ilimitada y yo creo que se puede sacar lecciones de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, eso está muy bien. La especialización, desde luego, es un valor, pero ampliar la perspectiva y tener curiosidad, creo que también es algo importante y puedes aprender mucho de muchas materias. Además, es otra cosa en la que el pequeño inversor puede igualar o superar al grande. A lo mejor tú no puedes tener una cartera de 200 posiciones como tienen los grandes fondos de inversión, pero un pequeño inversor sí que puede acabar conociendo más de una empresa, de una posición que le interesa, que incluso un analista, que a lo mejor es imposible porque tiene que cubrir a muchas otras empresas. Entonces, la curiosidad, el buscar información, que ahora además es muchísimo más barata. Fíjate, en la frase de Munger dice un libro de $30, ahora probablemente sería formación gratuita a través de internet, podrías encontrar muchas cosas, con lo cual otro elemento que sirve al pequeño inversor para ponerse pues casi a la altura de los que más tienen o los que tienen una posición en principio de ventaja. Fijaos en que Munger siempre fue conocidísimo por ser un voraz lector, que ya lo ha explicado Manu, y de esas lecturas siempre él recomendaba a la gente que fuéramos curiosos para hacernos una especie de biblioteca mental de lo que él llamaba modelos mentales, es decir, que tomemos de disciplinas aparentemente no relacionadas, extraigamos enseñanzas, procedimientos que puedan ser
aplicables o replicables en otras distintas, porque él veía que esa interconexión, esa fertilización se podía dar, y voy a poner un ejemplo que a mí me gustaba particularmente, el modelo mental, lo voy a llamar así, de las listas. Yo lo veo muy claramente en los pilotos de vuelos comerciales tienen su checklist, lo llaman así, y van paso por paso marcando las casillas de algo tan mecánico como encender, apagar, comprobar, pin, 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 y hasta que no están los 100 puntos, ese avión no despega. Pero porque se han dado cuenta de que es la forma más sencilla de asegurarse que no hay ninguna sorpresa. ¿Quién habría dicho que eso iba a valer igualmente para el ámbito de la inversión? Donde te encuentras a inversores que te dicen, no, es que tenemos una checklist que es la destilación de los tropecientos errores cometidos ya en nuestro equipo desde que empezamos a invertir hace 15 años. Y no pasa a la cartera ninguna empresa que no haya dado por lo menos un 90% de marcas positivas en esta lista. Nos pueden quedar 10 casillitas por determinar que a lo mejor con reparos la metemos en la cartera, pero si no se completa el checklist o en un gran porcentaje es que la descartamos. Bueno, pues eso es una forma, eso es un modelo mental tomado de un ámbito y trasplantado a otro donde ha resultado pues ser muy productivo. Es que en línea con lo que estás comentando, Luigi, la importancia de la teoría, la importancia del conocimiento, además ahora es cierto, es decir, la información nunca ha sido tan abundante y tan barata como en la actualidad. Hace algunos años, la información, cuando no existía Internet, claro, nosotros, ahora las nuevas generaciones ya han nacido con Internet y ahora con un móvil debajo del brazo y las siguientes nacerán con inteligencia artificial. Pero nosotros, nosotros somos la generación de la televisión, nuestros padres y abuelos la generación de la radio. Nosotros nacimos con la televisión y con libros de texto, de papel. Internet llegó después, pero es que ahora la información está disponible para todo el mundo, es global, es baratísima, por lo tanto puedes conocer absolutamente de todo tipo de materias. Pero luego la importancia, en línea con lo que comentabas tú, Rocío, de aplicar. O sea, tampoco te puedes quedar en las teorías. Esos procesos, esos checklists que se aplican al ámbito de la inversión, esa base de pegarte bofetadas, justo, de cometer errores, de aprender de los errores. O sea, que es una combinación de teoría y también de práctica. Fijaos, otra frase del gran Buffett que viene a cuento, ¿no? Continúo pasando la mayor parte del día simplemente sentado y pensando. Algo muy infrecuente en los negocios americanos. Como paso más tiempo leyendo y pensando, tomo muchas menos decisiones impulsivas que el resto de los hombres de negocios. Un poco el clima que se vive, yo en algún momento lo hemos tratado, el ambiente de análisis que se vive en una gestora como la vuestra, en Cobas, es casi de biblioteca. Es así. De hecho, esta gran cita nosotros la llevamos a rajatabla. Es decir, os diría que cerca del 99% del tiempo de los miembros del equipo de inversión de Cobas lo pasan así, leyendo, estudiando, y es una especie de biblioteca. Nada que ver a la zona de relación con inversores como es la nuestra, que estamos todo el tiempo al teléfono. Aquello es una biblioteca absoluta. Y es así. O sea, al final no puedes controlar qué sucede en los mercados, si suben los tipos, si bajan, si ahora hay este conflicto bélico, etcétera. Te puedes preparar y puedes preparar unas carteras en base a todo eso, siendo defensivos, como decías tú al principio, Luigi. Pero cosas que no dependen de nosotros, no. Lo que hacemos es prepararnos, estudiar bien esos negocios, entenderlos muy bien y de esta manera pues estarás protegido. Y es una cita que desde luego, vamos, a rajatabla la llevamos. Fíjate, eso también conecta con otro de los modelos mentales que Munger recomendaba, que es el del círculo de competencia, es decir, no salirte de aquello que dominas. Y para llegar a alcanzar ese dominio, en la medida en que te sea posible, vas a tener que estudiar, repasar, contrastar y intentar no salirte de ahí. Y eso a veces, el impulso, también Buffett lo llamaba el imperativo institucional, es decir, el empuje de la propia industria a hacer algo, pues lleva a que cometas errores. Y esto, hago un paréntesis, lo vemos muy claro en la acción de los gobiernos. Los gobiernos son el caso prototípico de ente que se siente impelido, o sea, obligado a tener que hacer cosas. Es decir, no puede decir tranquilos. Bueno, sí, cuando tuvimos un presidente que era ya se resolverá el problema, así, por la inercia, no hacer nada, ¿no? Con ese acento extraño, al final las cosas se acababan empeorando, pero vamos, el hecho de... Este se ha tomado 5 días, para pensarse. Son insidias, Luis Fernando. Es que hay gobiernos que es mejor que no hagan nada. El hecho, están impelidos a hacer algo, con lo cual enseguida salen de su círculo de competencia porque están como obligados a voy a hacer, y al final acaban empeorando las cosas, ¿no? En esta línea, otra de Buffett, el conocimiento funciona así, se va acumulando como el interés compuesto del dinero invertido.
Claro, es lo que decíamos, al final la experiencia es un grado, son inversores pues que llevan muchísimos años dedicándose a ello, pues Warren Buffett, que tiene 90 y pico años, Charlie Munger también, Francisco García Paramés pues lleva más de 30 años de gestión activa, o sea, al final es una experiencia todo lo que van alcanzando y como bien dice esta cita, como el interés compuesto, la magia del interés compuesto, que al final es así, según vas reinvirtiendo esos intereses que te va generando tu inversión, es como el conocimiento, lo vas ampliando y lo vas generando más. Entonces la bola de nieve de ahorros que se te va generando es todavía mayor. Es que en esta parte del conocimiento es muy importante porque tendemos a pensar que es simplemente 1 más 1. Tú sabes, te lees un libro, yo qué sé, sobre antes Munger, que es verdad que parece que leía de todo. Te lees un libro de historia de Europa en la Edad Media y luego te lees otro de finanzas. Y parece que, bueno, pues te los has leído, más o menos aprendes las grandes tesis que van por separado. Y lo que dice Buffett, lo que dice Munger, lo que dicen muchos de estos inversores es que no es así. Que de repente empiezas a hacer conexiones entre ellos y entre disciplinas que aparentemente no tenían nada que ver. Cuando tú dominas algo, haces referencias entre ellos, aprendizajes que sin la suma de los dos no lo tendrías, que hace que no sea 1 más 1. Es el libro 1 más el libro 2, de repente son 5. Y como el interés compuesto es exponencial, es decir, al principio te cuesta más, dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es que has leído 2. Cuando has leído 10, de repente empiezas a ver algunas pequeñas conexiones. Cuando sabes 20, más. Pero cuando sabes 100, de repente llegas a 1000 en un momento, porque cada nueva cosa que lees, cada nueva página que lees, cada nuevo libro que lees en temas de inversión, cada nueva empresa que estudias, le metes ya no solo lo que estás estudiando en concreto sobre esa empresa, sino todo lo que has ido aprendiendo en el pasado. Y entonces, el minuto gastado en estudiar esa nueva empresa después de 10 años, habiendo estudiado muchas empresas anteriormente, te sirve a ti como al recién llegado, digamos, necesitaría 100 minutos, porque haces infinidad de asociaciones que el que no tiene ese pasado de conocimiento no tiene. Entonces, así es como construimos en Cobas nuestras carteras, precisamente. O sea, por ejemplo, el sector marítimo de transporte de gas y petróleo, pues empiezas a invertir en una sola compañía y de ese conocimiento que vas adquiriendo de ese valor, pues vas tirando del hilo, vas aprendiendo otras compañías del sector y te acabas convirtiendo pues prácticamente pues en un experto, como has dicho antes, Carmen, en el sector retail, por poner un ejemplo. Esto del interés compuesto, en uno de los documentos que tenéis en Cobas, lo reflejáis a la perfección con un gráfico que la verdad es que es brutal. Lleva por título El poder del interés compuesto, crecimiento de aportar, entiendo, $100 al mes, ¿no? A lo largo de 50 años por clase de activo. Bueno, pues si vas invirtiendo esos $100, pues en tan solo 5 años los intereses, es decir, la revalorización de esas aportaciones ya son el 22% del valor de la cartera. En 20 años más del doble. Pero es que al final, a lo largo de, o sea, después de 70 años, pues multiplicas por 25 veces lo que has aportado. Con lo cual, o sea, si inviertes $100 al mes, y además esto es llevado a cabo con la rentabilidad histórica del S&P 500, 75 años de inversión, invirtiendo $100 al mes todos los años y dejando que el dinero trabaje para ti, que se aplique y se ejerza el interés compuesto, y de tal forma que el tiempo sople a tu favor, acabas acumulando $1,5 millones. Justo, de hecho, hay una cita de Charlie Munger que dice: la primera regla del interés compuesto es nunca interrumpir innecesariamente la inversión. Muy importante. Súper importante, porque al final, cuanto más tiempo dejes invertido ese dinero, es lo que decía antes, mayor será esa bola de nieve que te va a ir generando los ahorros, ¿no? Y de hecho también hay hay varios gráficos que solemos compartir en conferencias, etcétera, desde el equipo de relación con inversores de Cobas, que es precisamente esa, la magia del interés compuesto. O sea, y hay una comparativa de dos ejercicios que si tú inviertes en dos tipos de activos diferentes, uno que te pueda rentar en torno a un 3% anual, imaginemos un producto más de renta fija, ¿no? Y otro que te pueda rentar un 10% anual, si tú no reinviertes, no haces ninguna inversión adicional cada año, ¿vale? Pues obtienes rentabilidades, pues imaginemos en la renta fija a lo largo de 30 años, pues en torno a un 100 y pico por ciento, en renta variable será en torno a un 1000 y pico por ciento, esto lo puede hacer cualquier inversor los números, pero si tú haces esa reinversión anual de tan solo pues poco menos de 100 euros al mes,
Al final, esos 1000 y pico, ese 100%, perdón, de la renta fija se acaban convirtiendo en 1000 y pico, pero es que de la renta variable estás multiplicando por 4 o por 5, tan solo por haber hecho esa reinversión de ese interés. O sea, que eso es mágico. Cuando decimos que es mágico, es que lo es. Bueno, y en esta línea, otra de las frases, esta vez de Charlie Munger, la primera regla del interés compuesto es nunca interrumpir innecesariamente la inversión. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque aquí entra lo que decía Luigi antes, los sesgos emocionales. El largo plazo, que está muy bien, siempre que no lo interrumpas, siempre que no seas preso del miedo en un momento determinado y decides deshacer posiciones y cortar ese ritmo que llevabas. Y ojo, que algo que no hemos comentado es que el tiempo juega a nuestro favor. O sea, al final, paciencia y coraje, como decía Charlie Munger, en el sentido de que cuanto más joven seas en el momento de la inversión, mejor. Es decir, ese recorrido, esas ganancias potenciales que puede tener una persona que se inicia en el mundo de la inversión, pues me lo invento, a los 20 años, no es lo mismo las mismas ganancias que puede obtener otra persona que se inicia a los 30 y pico. Y si ya lo hacemos pues desde que somos bebés, que nosotros tenemos muchos inversores, muchos clientes, oye, que abren sus cuentas a nuestros hijos, a los hijos, y desde muy chiquititos ya estás generando esa hucha. Entonces, cuanto antes se haga, mucho mejor. Es que hay algún gráfico que hemos comentado en algún programa de donde se veía el resultado diferente que se obtenía entre dos hermanos, uno que invierte desde los 20 años y otro que invierte desde los 35. El que invierte desde los 20 años aporta mucho menos dinero, claro, invierte menos dinero que el que invierte a los 35, y la diferencia, con esos 15 años de diferencia, resulta que el que más gana es el que invierte antes. Hablando del mismo producto. Hablando del mismo producto. La misma rentabilidad para ambos. Es que invertir pronto es muy importante, pero de nuevo aquí estábamos diciendo cosas que el pequeño inversor puede tener que le permitan entrar en los mercados con mucha confianza y con esa idea de puedo ganar a los grandes o puedo conseguir sus mismas rentabilidades. Es decir, este sitio sí es para mí. Hemos dicho el tiempo, el conocimiento y la paciencia, que la acabas de nombrar tú, Rocío. Eso es otra cosa que dices, no, es que, ¿por qué voy a entrar yo en la bolsa? Es que tú mira estos Merrill Lynch, Goldman Sachs, es que seguro que tienen más dinero que tú y tienen incluso más conocimientos o capacidad de insider, ¿no? Que esto que se dice de saber lo que está pasando en el minuto a minuto del mercado. Pero todas estas cosas de las que estamos hablando, preferencia temporal, conocimiento del que se aprende pues leyendo libros, si quieres invertir en una empresa, en un sector, eso lo puedes tener, y paciencia. Tú puedes tener mucha más paciencia que la mejor casa de inversión del mundo, porque ellos tienen que presentar resultados cada trimestre y tú no. Entonces, esas son las cosas que a mí me gusta mucho decirle al pequeño inversor: no creas que estás en desventaja. En algunas cosas sí, ellos a lo mejor tienen unas instalaciones brutales y unos servicios de software y de información que les dan al minuto cómo ha salido la cosecha de arroz en Sri Lanka. Eso tú no lo tienes, pero tú tienes otra cosa, y es que no tienes que presentar resultados cada 3 meses, y eso te da una tranquilidad enorme. Por eso el inversor retail, pues sí, le puede ir bien, le puede ir mal, puedes acertar, puedes no acertar. Yo creo que lo importante es delegar esa confianza y esos ahorros pues en un gestor pues que te transmita confianza, que tenga esa experiencia, ese conocimiento que hemos dicho, que tengan ese tiempo, esa dedicación absoluta, en el cual bueno pues te hagan lograr rentabilidades satisfactorias en el largo plazo. Lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pausa muy pequeñita y arrancamos después la recta final del programa, en el que voy a proponeros que ayudemos a nuestros oyentes a ganar esos conocimientos de los que hemos dicho y de los que hemos hablado en este tramo. Pequeña pausa y volvemos. Bueno, pues continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, recta final del programa, pleno mes de agosto, programón el que hemos preparamos, el que nos has propuesto y nos has preparado, Rocío, con frases inversoras extraordinarias. Os voy a proponer una cosa ahora mismo, pero me está pidiendo paso Manuel Llamas. No, claro, yo estaba hablando de memoria, pero es que revisando el documento, este magnífico documento de frases míticas de inversores que habéis elaborado en Cobas, precisamente una de las páginas recoge justo el ejemplo que yo estaba comentando. Caso de David. David, 22 años, invierte 1.200 euros al año a renta variable, con una rentabilidad mensual, rentabilidad anual del 8%. Bueno,
Pues desde los 22 años hasta los 64. David obtiene, al final, casi $500.000 de euros. Invirtiendo 1.200 euros al año, 100 euros al mes. Laura, su hermana, en lugar de invertir con 22, empieza a invertir con 32, tan solo 10 años después. Misma cantidad, 1.200 euros, misma rentabilidad, 8% anual. Obtiene, al final, con 64 años, 205.000, menos de la mitad. Fijaos la importancia del tiempo, la importancia del interés compuesto, auténtica bola de nieve. Desde luego que sí, es importantísimo el concepto. Pero me gusta mucho esto de la importancia del conocimiento. Hemos hablado mucho de la filosofía de Munger, de la importancia de la lectura. Bueno, pues ¿qué os parece ya que estamos en un programa típico del mes de agosto? Pues para todos aquellos oyentes que ahora mismo estén de vacaciones o aquellos que se las vayan a coger, o aquellos que ya las hayan tenido y quieran arrancar bien la vuelta a las vacaciones, ¿por qué no les proponemos libros? Algún libro o que os estéis leyendo o que os gusten, pero sobre todo que sean buenas ideas para profundizar en esto de la inversión. A ver, ¿quién quiere abrir fuego? ¿A quién le apetece recomendar 1, 2 libros, 3, los que queráis? Domingo, tú que estás con ganas. No, a ver, temas de inversión. No quieres. Sí. No, quiero decir que no es que tenga así especialmente ganas o que... No, Quedan mira, 4 minutos. Venga, ya pues digo, muy rápido. Sobre inversión, a mí me han gustado mucho los 2 libros que ha sacado Morgan Housel en los últimos años. Yo creo que los hemos recomendado algo, pero no es tanto como otros libros clásicos de los que hemos oído hablar más. Entonces, La psicología del dinero y Lo que nunca cambia. Son 2 libros fantásticos sobre inversión. Y para aquel que quiera decir, bueno, pues como has dicho, algo diferente, venga, algo que no sea exactamente inversión, pero que me ayude mucho, a mí me ha encantado este año de Edward Chancellor, El precio del tiempo, una historia de los tipos de interés. Es excepcional para comprender lo que es la inflación, lo que son los tipos de interés, cómo funciona el sector financiero, cómo funcionan los bancos centrales. Probablemente el mejor libro de lo que es economía, no tanto inversión, que yo he leído en los últimos 5 años, y La psicología del dinero diría que es el mejor libro de temas de inversión que he leído pues en la última década casi. 2 recomendaciones fantásticas. Rocío. Bueno, yo quizás más clásica, El inversor inteligente, para todo aquel que se quiera iniciar en el mundo de la inversión o el que ya esté iniciado y quiera perfeccionarla. Y, por supuesto, Invirtiendo a largo plazo, de Francisco García Parames. 2 clásicos que no pueden faltar en ninguna biblioteca. Rocío, muchas gracias. Manuel. Pues mira, yo te voy a dar 3 libros. Venga. 3 libros de los que me han encantado y además que es diferente, tiene que ver con la inversión porque todos los libros, como comentábamos antes, puedes sacar conocimiento. El primero, una biografía excepcional, Elon Musk, espectacular, para profundizar en la mentalidad, la forma de ser y la genialidad de, desde mi punto de vista, uno de los grandes genios empresariales de nuestra época. Otra biografía, Andrea Gassi, Open. Creo que también grandes lecciones de cómo, bueno, pues a base de mucha lucha se logra llegar a la cima del tenis. Una biografía muy interesante. Y luego, relacionado con lo anterior, Hábitos atómicos, de James Clear, de cómo la importancia de los hábitos. Los hábitos finalmente son los que conforman tu vida en gran medida. Pues 3 recomendaciones fantásticas. Luigi, ¿tú? Bueno, yo voy a hacer una que vamos ya justos de tiempo. La que voy a hacer se llama, en inglés el título es Richer, Wiser and Happier, que significa algo así como más ricos, más sabios y más felices, que creo que es como se tradujo en español. Es un libro del autor William Green y es magnífico porque es una recopilación de semblanzas, perfiles de grandes inversores, donde encontramos a John Templeton, Monish Pabrai, Howard Marks, Nick Sleep, en fin, él ha entrevistado personalmente a todos ellos y destila las claves que a cada uno en su vida y en su profesión les hicieron más ricos, más sabios y más felices. Es una gozada, un libro que se puede abrir por cualquier página extrayendo unas enseñanzas muy valiosas. Pues está en castellano hace un año y medio. Buena biblioteca, buena biblioteca. Yo voy a dar 2 muy rápidamente.
De Ignacio Moncada, La Odisea del Dinero, para entender cómo funciona el dinero, el mejor libro que se puede usted comprar en el día de hoy. Y me gusta mucho, tenía apuntado La Psicología del Dinero, que también me gustó mucho, para iniciarse en temas de economía, que también nos lo preguntan mucho. No pueden dejar de leer Economía en una lección de Haslich. Es un clásico, un interruptor de los que despierta las mentes y que me parece importantísimo. Y por último, aquellos que son padres, como es mi caso, siempre me gusta releer, aunque es un clásico de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, me parece fantástico, da unas lecciones extraordinarias. Y nos hemos comido todo el tiempo. Domingo Soriano, muchas gracias. Rocío Recio, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verte muy pronto de vuelta. Manuel, muchas gracias a ti también. Luego. Y Luigi, a ti también igual. Gracias. La semana que viene más. Y con todos ustedes, ya lo saben, les dejo con la mejor programación, la de Radio, y les espero aquí la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.